Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Yamit Sánchez, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas y en este instante vengo a presentar la primera actividad del curso de Antropología, la cual corresponde a hablar acerca del término de cultura. Para arrancar, vamos a empezar hablando acerca de lo que es cultura. Cuando hablamos de cultura, nos estamos refiriendo a uno de los elementos más importantes para todo antropólogo. Es un término que surgió como una necesidad de adoptar una palabra para caracterizar todos esos aspectos comunes que tienen los seres humanos en su comportamiento, en su vida de sociedad y en las conductas para entrar a un grupo humano. El término de cultura es un término bastante difícil de comprender y de explicar. Un grupo de antropólogos llamados materialistas consideran que la cultura es el comportamiento observado y los objetos que facilitan la adaptación del ser humano a un entorno social, político o físico determinado. Algunos antropólogos destacados de esta corriente son Taylor y Hubel, los cuales ven la cultura como un todo complejo que incluye el conocimiento, la ciencia, las artes, el derecho, las costumbres y los hábitos adquiridos por el hombre. Autores más modernos han dado una definición un poco más revolucionaria, los cuales definen la cultura como un medio para satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre que están vinculadas a elementos propios de la variación del comportamiento individual de la persona. Con el pasar de los tiempos, estas definiciones han estado en tela de juicio debido a que cada antropólogo tiene una definición un poco más propia de lo que es cultura. Otro grupo de antropólogos llamados mentalistas, dentro de los cuales se destacan Kruber y Kluskon, dicen que la cultura es una abstracción de la conducta humana, concreta. Es decir, lo que observamos son pautas de conducta, pero nunca vamos a observar una cultura general, una cultura compleja. Es decir, cuando investigamos una persona, simplemente vamos a encontrar una adaptación o una pequeña parte de una definición de cultura macro. No vamos a encontrar una definición general en una sola persona o en un solo elemento cultural. Bueno, para que una cultura exista, deben de existir 6 principios. El primero es que cada cultura referencia todos los comportamientos que tiene un grupo social. La segunda, que todos los aspectos culturales de un grupo responden a un modelo único. Es decir, no van a encontrarse diferentes elementos o diferentes comportamientos en una misma cultura. Tercero, todas las culturas están sujetas a cambios. Cuarto, cada cultura responde a un conjunto de símbolos relacionados entre sí, mediante el cual ellos establecen sus propias relaciones, el cual es el lenguaje. Quinto, dentro de cada cultura existe un margen de permisibilidad en el comportamiento de los individuos. Es decir, que las reglas no son completamente rígidas o firmes. Y sexto, que cada cultura se transmite de generación en generación. La cultura no es más que es uno de los elementos primordiales en la búsqueda que siempre ha tenido el ser humano por encontrar sin comprenderse a sí mismo. De igual manera, la cultura ayuda a hacer una predicción de la conducta y el comportamiento humano. Cuando estamos hablando de cultura surge otro término, el cual es sociedad. Muchas personas tienden a confundirlo y a pensar que es lo mismo. Recordando, cuando hablamos de cultura nos estamos hablando de todos esos aspectos comunes que tienen que ver con el comportamiento humano. Cuando hablamos de sociedad, ya nos estamos refiriendo a un conjunto de individuos que viven en un mismo sitio, que tienen unas metas comunes y que además están ubicados territorialmente en un lugar. Aunque son términos diferentes, van muy cogidos de la mano. A esa capacidad que tienen los individuos para poder integrarse en una sociedad, poder convivir, poder establecer relaciones, es a lo que se le llama socialización, elemento fundamental para el estudio de la cultura de las sociedades. Cuando hablamos de cultura, hay unos términos que son importantes de mencionar. Uno de ellos es enculturación. Cuando hablamos de enculturación,
estamos refiriéndonos es cuando una cultura, con el pasar de las generaciones y con el pasar de los años, no sufre muchos cambios, sino que mantiene su esencia. Otro término que es importante resaltar es acerca del relativismo, el cual son todos esos elementos comunes que tienen todas las culturas, pero que a la vez los hacen únicas e irrepetibles. Y el otro término que es importante mencionar es el de etnocentrismo, en el cual es un concepto que se refiere a cómo una persona o a cómo un grupo social interpreta la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Cada cultura tiene 6 componentes que son básicos, indispensables para, para que se desarrolle. Una de ellas son las pautas. Las pautas se refieren a todos esos claves que son necesarios para que los seres humanos puedan desarrollar sus actividades. Estas pautas varían dependiendo el sexo, dependiendo la edad y dependiendo la condición que tiene cada individuo. Otro elemento son los universales. Cuando, cuando hablamos de universales, hablamos de todas esas normas y formas de conducta que se esperan de toda la sociedad. Por ejemplo, el más claro es el lenguaje, el cual es el medio de comunicación que, que tienen los individuos para expresar sus sentimientos y sus ideas, el cual puede ser oral o escrito, por medio de símbolos o expresiones que son universales en cada sociedad. Otro elemento son las especialidades, las cuales son esos comportamientos que son restringidos para un grupo determinado de, de conjunto social dentro de la sociedad. Como por ejemplo, en la antigüedad eran los hechiceros, los cuales tenían sus vestimentas propias, tenían sus actos propios, son actividades particulares para un grupo determinado. Otros son las alternativas, las cuales son esos puntos que cada sociedad reconoce como válidas o inválidas, los cuales lo dejan a elección de cada individuo. Y recordar que la cultura no puede ser percibida en su totalidad o representada totalmente por símbolos. Es un elemento, como lo había mencionado, que es de vital importancia para la vida antropológica y para el desarrollo del ser humano. Espero con esto haya quedado un poco más claro qué es cultura, su origen, los componentes, qué es necesario para que algo se denomine cultura y su diferencia con la sociedad. Muchas gracias por su atención.